Buenas tardes, Academia Journals. En esta nueva normalidad que tenemos, un saludo a la distancia desde el Centro Universitario Guaem Zumpango. El tema de hoy es Teocitle, el maíz, el grano de Dios en la gastronomía de México. Voy a irme rápido porque si no me va a ganar el tiempo y sobre todo esta cuestión del resumen y la introducción del maíz, la voy a platicar un poquito rápido. Nosotros tenemos conocimiento en México del maíz desde el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, donde narran que los dioses no habían logrado su objetivo al crear al ser humano, al hombre, y hacen un cuarto intento y lo crean de maíz, logrando la adoración de los hombres. En el mismo libro se narra también cómo el hombre tiene un dolor de dientes y entonces cambian el diente o los dientes del hombre por granos de maíz y entonces hacen una sonrisa muy blanca y llena de brillo. Entonces vean cómo el maíz hace aproximadamente 9,000 años que está en tierras mexicanas. El teocitle o el Sea perennis es una planta que se fue domesticando poco a poco en todo México. Esta cuestión del teocitle se divide en luxuriantes y en seas. Los luxuriantes se dividen en dos, como pueden observar en la lámina, en anuales, y en la región sur de México y Centroamérica se da esta categoría o esta subcategoría del maíz, y el SEA es anual y se da en Nayarit, Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. La cuestión de los grupos originarios que están en México, desde Chihuahua hasta Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, hay muchos grupos originarios que hablan diversos idiomas y en estos tenemos el amuzgo, el chichimeco, el chontal, el cora, el maya, el mije, el náhuatl, el otomí, el popoluca, el yaqui, el tzetzal, y todos ellos o nombran al maíz de una forma diferente. Pusimos todos los nombres y el estado en donde se le conoce en esa lengua originaria de los grupos de estos grupos pobladores de México. Tenemos también una cantidad impresionante en toda Latinoamérica, donde encontramos 220 tipos de maíz, de los cuales en México tenemos 54. Y estas variedades son nativas de México. Y entonces aquí podemos encontrar el ancho, el apacillo, el arrocillo amarillo, el azul, el blando de Sonora, el bofo, el cacahuacincle y el palomero. Y todos estos tipos de maíz o todas esas clases de maíz criollo que tenemos en México es impresionante la variedad y los guisos y las cuestiones características de cada uno de ellos. Incluso dentro de la páginas de gobierno federal nos mencionan que los granos de maíz llegan a tener colores rojos, negros, azules, blancos y amarillos. Entonces tenemos una gran variedad de este producto en México. También es necesario mencionar que bajo estas investigaciones que hicimos, que en el 2017 y 2018 se produjo en México menos maíz del que se estaba produciendo, teniendo 7.1 millones de hectáreas. De estas millones de hectáreas, el 77.8 es de temporal y el 22.2 es de riego. Vean cómo
tenemos que tener el apoyo para que este maíz criollo se siga produciendo y pues pensar en que en algún momento dado que la cuestión del maíz criollo puede ser autosuficiente México en este tipo de grano. En cuestión de la gastronomía, tema el día de hoy acerca del maíz, nosotros se pudo investigar que el maíz da 1,200 kilocalorías y 26.3 gramos de proteína. Es decir, es una fuerte ingesta de alimento sano dentro del producto mexicano. Aquí también otro dato importante que tenemos, y con este damos paso a la clasificación que proponemos, es que las tortillas en el 2013 tenemos que se producen en México 7.4 millones de toneladas de tortilla. Entonces es una cuestión muy importante dentro de la alimentación del mexicano en todos aspectos. Y entonces nosotros a la hora de estar investigando esta cuestión de la gastronomía mexicana, pudimos hacer esta clasificación basados en algunas cuestiones que ya había hechas por ahí con algunos investigadores, pero que nos hacía falta poner todos los elementos que tiene el maíz dentro de la gastronomía. Y entonces tenemos que las mazorcas tiernas, en este caso llamadas coloquialmente elotes, los podemos encontrar enteros, rebanados, granos enteros, granos molidos, el huitlacoche, la hoja y los pelos de elote. En cuestiones de enteros los podemos encontrar asados, hervidos o tatemados. El asado es el que se hace a través del carbón. El hervido es con agua y el tequesquite, las unas hierbas que le ponen para tener este sabroso sabor del elote, y los tatemados se hacen en horno, sobre todo en esos hornos abovedados, donde se pone la lumbre, se prende, y entonces se meten los elotes y al salir salen con este sabor delicioso que podemos encontrar, sobre todo en la parte central de la República Mexicana. Los rebanados podemos hacer sopas, moles o guisos. Con los granos enteros tenemos guisos, ensaladas o los famosos y deliciosos esquites con su chilito, con mayonesa, limón, y al queso. Y una delicia. Y hay veces que les ponen patitas de pollo o mollejas, y saben, en cada región de México saben totalmente deliciosos. Los granos molidos podemos hacer tamales, sopas, atoles, pasteles o postres. El huitlacoche es un tipo de hongo que le sale al maíz y lo hace color negro, y entonces en ese momento lo cortamos y podemos hacer sopas o algunos rellenos con su epazote y su cebollita, y quedan unos manjares definitivamente de dioses. Hojas para envolver, en cuestión verde, algunos guisos, algunos tamales, y los pelos de elote se hacen en té, y bueno, se les atribuye algunas cuestiones curativas. En cuestiones de la mazorca seca, del maíz ya seco, que lo dejan secar para que se haga este tipo de mazorca, tenemos los nixtamalizados molidos y los nixtamalizados sin moler y los no nixtamalizados. Entonces, el nixtamalizado es una cuestión que se le pone cal para que se pele el maíz y sea un poco más suave, más blando. Y entonces, este nixtamalizado, podemos tener nixtamalizados molidos,
tenemos la harina de maíz. Con la harina de maíz podemos tener los tostados, que pueden ser pinoles, postres, atoles y galletas. Con la harina de maíz tenemos tortillas, tamales, bebidas y la famosa maicena, que esta maicena es una harina muy fina, muy refinada para la cuestión de atoles. Por ejemplo, la cuestión de las tortillas. En la cuestión de las tortillas podemos hacer tacos, chilaquiles, enchiladas, burritos, quesadilla, sopa de tortilla, totopos, chilipas o chalipas, perdón, sopes, tlaxcales, tlayudas, gorditas, picaditas, papazules, tlacoyos y guaraches. En esta cuestión es importante que nosotros veamos en cada una de las regiones de México porque podemos tener unas deliciosas enchiladas potosinas o unas enchiladas en el Estado de México o unas enchiladas con cecina en Guanajuato y entonces tenemos una diversidad de sabores con la misma preparación o con el mismo esquema, pero con los productos de la región en la donde estemos comiendo estos y se hace un platillo muy rico y tradicional de cada uno de los estados. En cuestión de los tamales, tenemos de dulce, de guisados o de chile. En alguna ocasión por aquí se puso una tamalería y hacían tamales de verdolagas con carne de puerco, entonces pues era un manjar. Y los tamales también pueden ser en cazuela o también pueden ser enterrados como si fuera tipo barbacoa, lógicamente menos profundo el hoyo en la tierra, y entonces se cubre y con el calor que se le puso en la tierra, se puede cocer este tipo de tamales. En bebidas, pues tenemos el chorote, el pozol, el tejuino, y algunas bebidas que se venden en las plazas o se venden en algunas entidades y son muy características, el chile atole, que es muy característico de la zona occidental de México. Entonces es necesario que nosotros veamos que todas estas cuestiones de comida gastronómica a base de maíz, México es muy rico y su alimentación es con base en esto. Los nixtamalizados sin moler, tenemos el pozole. El pozole lo podemos encontrar verde, rojo, blanco. Y también con sabores y guisos totalmente diferentes si lo probamos en Oaxaca o en Guerrero, que si lo probamos en Guanajuato o lo probamos en el Estado de México, lo probamos en Chihuahua y Sonora. Entonces, es necesario que nosotros veamos que este tipo de platillo se da en toda la República Mexicana. Y los no nixtamalizados, pues tenemos palomitas, frituras y sobre todo la hoja de maíz que la encontramos para envolver toda la cuestión de los tamales. Es necesario que nosotros veamos que este tipo de comida tan vasta y tan variable que hay en la República Mexicana, toda se hace con base en el maíz, ¿no? Y es necesario que nosotros aprendamos la historia del maíz. Es necesario y con esto concluyo, que nosotros entendamos que en algunas poblaciones de México, teniendo tortillas, frijoles y un chile, que son otros elementos importantes dentro de la gastronomía de México, pues ya comimos o ya comieron esas familias y que les está aportando a la alimentación básica para el pueblo mexicano. Es necesario entender para la cuestión de la investigación y por eso es este artículo, que nosotros dentro del Centro Universitario Guaemzumpango, a través de la licenciatura Ingeniero Agrónomo en Producción, se trajo maíz cacahuacincle de Guanajuato, rojo, criollo, y se está sembrando en el centro universitario para ver las características de producción y en ese momento podamos nosotros producirlo y distribuirlo o saber sus características de esta zona.
por su atención. Muchísimas gracias. Esperemos que la información les haya servido y quedo a sus órdenes en el correo electrónico mónica-niembro@hotmail.com para cualquier duda o comentario. Agradezco su atención.